Hay gente ahorita que me está pidiendo El link. que me están pidiendo el link, pero ahorita lo mandamos. Acá lo tengo copiado. Yo lo mandé a todos mis grupos que ya alguna vez fueron de la Keilah, de todo, pero ahí, ya sabes. La gente no ve tanto la información de los grupos como la información personalizada. Correcto. Pues listos, ya estamos en Facebook, son las 8 de la noche, así que somos puntualísimos como siempre. Me da mucho gusto poder transmitir desde Zoom y Facebook de la Keile esta plática tan interesante como las que nos ha dado la doctora Annette Pierre. Y bueno, obviamente en esta ocasión no será la excepción, es un tema muy, muy interesante y qué mejor que escucharlo antes de Yom Kippur, la verdad. Annette, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Anita, es un gusto estar acá, como siempre, en la Keilah, con un público tan querido. Y creo que el mensaje que vamos a adquirir de esta clase de Yoná, del profeta Jonás, nos va a dejar una enseñanza muy profunda y nos va a preparar para este Yom Kippur. Así que estoy muy contenta de estar acá. Seguro, pues yo no lo dudo para nada. Y nada más, antes de dejarte el micrófono, quiero recordarle a todo el público que está con nosotros, tanto en Facebook como por Zoom, que esta plática queda grabada en nuestras plataformas de Facebook y de YouTube de la Keile. Así que si alguien la quiere volver a ver o no la pudo ver por alguna razón, la pueden ver ahí en cuanto termine. Y también recordarles que pueden escribir sus dudas, comentarios o preguntas en preguntas y respuestas para que al final de la plática podamos abrir micrófonos o leer las preguntas que hayan escrito en Zoom o en Facebook. Yo las leeré y por supuesto, Annette nos dará la respuesta. Entonces, Annette, pues si quieres, te dejo ya el micrófono y empezamos. Maravilloso, Mil gracias, aquí estamos escuchando. excelente. Bienvenidos todos a esta interesantísima plática sobre el libro de Yoná, el libro de Jonás. Y antes de comenzar sobre esta plática, quiero platicarles un poquito y quiero dedicar enfáticamente esta plática, Leilut Nishmat, para subir el alma de mi suegro, Yosef Shlomo Medresh, Salomón Medresh, quien siempre tuvo el sejut, el mérito de leer en el templo el Maftir Yonah en Yom Kippur. Quiere decir, es una persona que toda su vida leyó, no es que pagó para que alguien lo lea, leyó el Maftir Yonah con muchísimo perfección y siempre estuvo al pie de la letra para leerlo y lo practicaba y lo leía precioso y era como parte de su identidad. Definitivamente, no sé si ustedes saben, pero es una de las tefilot más peleadas del día de Yom Kippur y él siempre tuvo el mérito de leerlo y pues pensar en Maftir Yonah también es una forma de pensar mucho en mi suegro, don José Salomón Medresh. Por lo tanto, pues lo recordamos aquí con muchísimo cariño y pidiéndole a Hashem que lo tenga en el mejor lugar posible por el mérito que tuvo de tantos años haberse esmerado en leer este libro tan interesante. Amén, que Así así que sea. muchas gracias. Bienvenidos todos. Pues miren, la historia, como ustedes saben, muchos la conocen y la tenemos que repasar. Pero aquí vamos a platicar principalmente sobre quién es Yonah. La realidad es que la Torá tiene contemplados a algunos profetas. Quiere decir, hubo muchos, cientos, miles de profetas a lo largo de los años, pero el código de la Torá, el canon bíblico, contempló 4 profetas mayores y a 12 profetas menores conocidos como Treyazar. Y Jonás es uno de esos 12 profetas menores
Y es una historia muy amena, es una historia divertida, es una historia que tiene un toque infantil, de pronto nos recuerda cómo la ballena se tragó también a Pinocho, como que entra en la mente del niño. Y aquí entra un tema muy fascinante porque el día más solemne del calendario judío, sin duda alguna, es Yom Kippur. Yom Kippur es un día único, es un día lleno de conciencia, es un día lleno de oportunidades, un día lleno de capará, de borrón y cuenta nueva. Es un día sumamente importante, espiritual y sensible. Y pues un poco de trabajo creer que en un día tan solemne se lea un libro que está muy lindo, está interesante, está a todo dar, pero ¿por qué traer esta historia dentro de un día que cada tefilá, cada pedacito, cada cosa que viene en este día es extremadamente potente? Entonces la alajá ordena que en el Minjá, en la tarde de Yom Kippur, quiere decir que acerca de la terminación de Yom Kippur, se lea el libro de Yoná. Y bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué es tan importante leer esta historia en un día tan solemne como el día de Yom Kippur? La realidad es que la historia, en grosso modo, trata de un profeta que le pide a Dios que vaya a una tierra lejana, a una tierra que se llama Nimbe, y que advierta a los pobladores de esa tierra de que están en mal camino y que hagan teshuvá, que hagan un retorno, y que si no lo hacen, van a perecer. Pues todo el mundo nos vamos con la impresión de que esta historia se lee porque se trata de una teshuvá de este pueblo. Y nos quedamos con esa idea y pensamos que eso justificaría leer la historia de Yoná en Yom Kippur. Pero la realidad es que no quiero adelantarme, pero existen, además de la historia que la vamos a repasar, existen miriadas me refiero a una cantidad estratosférica de interpretaciones de este libro, y mi intención en esta clase es que nos vayamos con una lectura distinta, mucho más allá que aparentemente lo que dice el texto. Como ustedes saben, en el judaísmo existe un método llamado el Pardés, y el método es que tú todos los textos los puedes entender a nivel textual, a nivel alusivo, a nivel exegético, y también lo puedes entender en el nivel más profundo, que es el nivel llamado Sod, que es el nivel místico secretivo. Por lo tanto, es muy interesante porque en esta clase nosotros vamos a contar la historia, nada más repasarla. Después nos vamos a hacer varias preguntas que surgen de la historia tal cual del texto. Y posteriormente vamos a tratar de entender esta historia a través del Zohar, a través del Arizal y sobre un Peirush, sobre un comentario del rabino conocido como Gaón de Vilna, quien hizo un comentario extremadamente potente y profundo. Pocas palabras, se fue a lo más profundo del texto y definitivamente justifica completamente leerlo acá porque hay una lectura que hace que sea indispensable leerlo en Yom Kippur. Así que bienvenidos todos y vamos a comenzar. Básicamente la historia es una historia muy corta, está contenida en 4 capítulos, 4 prakim. En el primer capítulo, la voz de Dios llega a Yoná, y Yoná es un profeta de Israel, que no es la única misión que ha tenido. Quiere decir, hay varias misiones que se atribuyen a Yoná, y le dice que vaya a una ciudad muy grande que se llama la ciudad de Nínive, que es una gran ciudad que está en Asiria, para advertir a los habitantes sobre la inminente destrucción, porque Dios ha visto su mal comportamiento. Y pues uno diría, bueno, llegó esta profecía, que vaya y haga lo que tiene que hacer, pero Yoná, sin embargo, huye de su misión.
Dios le dice que vaya y él agarra y dice, me pelo de acá, me escapo de acá. Y se va al primer lugar donde se puede aparentemente en su mente escapar. Y dijo, pues quizás la profecía es propia de la tierra de Israel. Y por lo tanto, pues se fue al puerto de Jafo y dijo, ¿cuál es el siguiente barco que va a salir? Y la verdad es que no había barcos, pero de pronto un barco llegó y dijo, denme mi pasaje para este barco. Y le dijeron, pero este barco puede tardar muchísimo en salir. Y él dijo, no importa, no compro todos los lugares que falten, pero me quiero ir. Ese barco se dirigía a la ciudad de Tarshish y básicamente su idea era escaparse de la palabra de Dios. Y durante el viaje, las cosas se empezaron a poner muy mal. El mar se empezó a agitar y básicamente él se cuenta de que esto está sucediendo por su desobediencia y básicamente a los marineros no les cuadra porque está una tormenta sobre ellos, como en una caricatura, está la nube sobre y el mar revoloteando exactamente sobre la nave y aparentemente todo alrededor estaba tranquilo, pero la nube y la tormenta los perseguía. Jonah llega y a pesar de que está todo tremendamente peligroso y se ve que pueden morir en cualquier lugar, en cualquier instante, él va y se mete en su camarote y se duerme, lo cual es muy extraño que cuando está tu vida a punto de perecer, pues tú te vayas y te duermas. Todos los marineros, toda la tripulación, todos los pasajeros se están volviendo locos de qué está pasando. Y básicamente, después de que lo despiertan, le preguntan varias cosas y él dice, pues la verdad es que yo sé que esto es por mí y por lo tanto, si quieren salvarse, agarren y aviéntenme por la borda y así van a ustedes a salvarse de esta tormenta. La realidad es que ellos no lo quieren hacer y básicamente en el siguiente capítulo nos cuenta en el segundo capítulo que una vez que lo arrojan al mar, eh, después de haber hecho un tipo de sorteo y de ver quién era el culpable, como que todo indica que Jonah era, él mismo reconoce que él se está escapando de la palabra de Dios y básicamente lo avientan, es muerte segura, lo avientan en el Mediterráneo y básicamente un gran pez viene y se lo traga. Y hay una historia muy particular de que está dentro del pez, y primero hablan de un pez hombre, y aparentemente al principio está como muy feliz de estar ahí dentro del pez, como que viendo a través de los ojos del pez como un submarino, y después se le quita esta comodidad y se dice que pasó a estar adentro de un pez hembra que estaba lleno de huevecillos y por lo tanto se empezó a sentir incómodo, se empezó a sentir ansioso y entonces empieza a rezar y le dice a Dios, sé que hice muy mal en escaparme de la misión y por lo tanto le pidió a Dios que por favor lo perdone, que le dé una nueva oportunidad y que a través de esta nueva oportunidad él se iba a cumplir con su misión. El pez lo escupe y lo lleva hasta una costa. En la costa él comienza a caminar, camina muchísimo para llegar a la gran ciudad de Ninvé, que es una ciudad muy grande, muy poblada, es una ciudad, una metrópoli muy, muy desarrollada, y comienza su misión de advertir las palabras que Dios le dijo, que están a punto de perecer, que tienen que hacer teshuvá, que tienen que arrepentirse, que en 40 días todo quedará destruido. Y para sorpresa de él, la gente sí le hace caso. Es decir, normalmente los profetas nadie los hace caso. Los profetas eran bastante indeseados en la antigüedad porque siempre venían con reclamos y con malas noticias. Y es muy sorprendente que en esta situación en particular, el rey escucha y inmediatamente pone a todos en
un estado de luto, un tipo de retraernos de los malos caminos. Se dice que había mucha inmoralidad sexual, también había y mucho robo, y por lo tanto el rey propone que todos el pueblo haga una teshuvá, y básicamente la teshuvá es que personas, adultos, mujeres, niños, niñas, inclusive animales, entren en un estado de luto con tal de arrepentirse para prevenir su destrucción. Y básicamente este es el capítulo 3. Estoy yéndome muy rápido y ahorita nos vamos a detener en muchos detalles. En el capítulo 4, Jonás se siente sumamente frustrado y enojado de que hicieron Teshuvah. Quiere decir, él no dice, bueno, qué bueno que me hicieron caso, ya me puedo regresar, se acabó mi misión. Él se siente completamente frustrado y está enojado y deprimido de que Dios quiere perdonar a este pueblo, como que intuye que es una teshuvá superficial, que no es verdadera, y se va afuera de la ciudad, esperando a ver qué va a pasar, si va a destruir, no va a destruir, y ve que como que no destruye, y esto en vez de causarle felicidad, él sigue pensando que esta gente no merece el perdón divino, y se hace una suká, así dice tal cual el pasuk, se hace una cabañita, una chocita, porque el calor es insoportable y está en su chocita, está sudando, está incómodo, está deprimido, se quiere morir. Y de pronto Dios le hace crecer un árbol gigante. Este árbol se llama quicayón, es un tipo de árbol, una calabacera gigante. Se le proporciona una sombra exquisita y se siente él un poco confortado por la sombra de este árbol que de pronto creció de un instante a otro. Y por fin se siente un poco más como contenido emocionalmente. Y al otro día Dios saca un gusano que se come el árbol y que destruye completamente el árbol y lo marchita. Y Jonah se siente completamente asfixiado por el calor, deprimido por esta situación. Y Dios le da una palabra a Jonah y le dice, mira, tú no hiciste nada por este árbol y estás llorando por él. Imagínate qué siento yo que creé a estos 120,000 habitantes que habían en esta ciudad, que los hubiera tenido que destruir. ¿Cómo es posible que tú estás llorando por esta planta y no estás sensible a las personas, los habitantes que viven acá, inclusive los animales? Y ahí termina la historia. Esta es una historia que tiene muchísimas formas de ser interpretada, pero bueno, nosotros vamos a tratar el estilo del Gaón de Vilna, quien hizo una genialidad con respecto a esta historia. Entonces, la primera cosa es que tenemos que tomar en cuenta ciertos parámetros para reacomodar en Sod, según el Zohar, Akadosh, la historia de Jonah. Obviamente, es muy importante para mí mencionar que existen Midrashim, existen muchos comentaristas, y cada uno de ellos arroja luz a una historia que se ve como tan simple y a la vez tan compleja. La primera cosa que tenemos que decir es que el Zohar explica que cuando nosotros hablamos de Jonah, sí existió una persona llamada Jonah, sabemos quién es, sabemos muchas cosas de Jonah, pero Jonah va a simbolizar, quiere decir, va a ser una metáfora del alma del ser humano. Entonces, cuando hablemos de Jonah y volvamos a leer esta historia, Jonah es un alma, el barco donde se va a ir a meter y se va a ir a escapar representa el cuerpo de la persona. Los tripulantes, el capitán, los marineros, los pasajeros, son diferentes miembros del cuerpo, el corazón, la mente, etcétera, etcétera. La ciudad de Ninvé va a implicar la misión
que todos tenemos que tener en la vida, porque todos tenemos una misión en la vida. Y la tempestad, la tormenta y los sufrimientos implican básicamente todas las llamadas que Dios nos envía para despertar nuestra alma, para cumplir nuestra misión. Entonces, con esta clave, nosotros vamos a pasar a un análisis de preguntas para ir resolviendo esta historia y darle una lectura que sea muy importante también en nuestros días. Porque al final de cuentas, en la Torá, dejaron de fuera muchos profetas y muchos escritos, y en el canon bíblico se dejaron únicamente aquellos que tienen una importancia en su tiempo y que tienen una importancia eterna. Quiere decir, son historias que sucedieron en su momento, pero tienen trascendencia hasta nuestros días. Por lo tanto, esta historia tiene que ver con nosotros hoy en día y con nuestro Yom Kippur de este año 5784. Entonces, básicamente vamos a ir haciendo varias preguntas y en base a las preguntas voy a ir haciendo unas respuestas muy interesantes. Básicamente, uno de los comentaristas más importantes del libro de Yoná es el Pirkei de Rabbi Eliezer. Es un compendio midrashico que dedica muchísimo análisis al libro de Yoná, y también hay otro compendio midrashico que es el Yalkut Shimoni, y básicamente entre el Pirkei de Rabbi Eliezer, el Yalkut Shimoni, el Radak, el Radal y el Malbim, tenemos ahí todo un florecimiento de información, porque la Torá es muchas veces muy compacta con la información que nos da, y tenemos muchos otros métodos para ir aclarando, iluminando y desarrollando estas historias. Primero que todo, ¿quién es este Yoná ben Amittai? Yoná es un profeta que es el hijo de Amittai, y podríamos decir, porque esto lo dice un cabalista muy importante, que Yoná es el niño que salvó el profeta Elisha. Entonces hay una historia muy interesante de un profeta que se llama Elisha, que llega a casa de una señora, y que esa señora es viuda, y que esa señora viuda abre la puerta y le dice que su hijo acaba de morir, que su hijo está muerto, y el profeta Elisha lo revive. Entonces, esto es un tema muy interesante porque como que ya de entrada, Yoná no es nada más una persona stam, una persona simple, sino obviamente para ser profeta tenías que ser una persona con muy buenas cualidades, tenías que tener un nivel espiritual altísimo, un nivel de conexión altísimo, saber perfectamente la Torá, que sería, él ya era un gran ser, pero sabemos que él ya viene de un milagro de prácticamente Elisha resucita a Yoná, y Yoná es hijo de Amittai, y precisamente esta viuda era viuda de Amittai. Pero desde la perspectiva del Pirkei de Rabbi Eliezer, dice, es Yoná ben Amittai, que podría ser Yoná, el alma que viene de la verdad. Porque nosotros sabemos que el alma de todos los seres humanos es de origen divino. Quiere decir, no es una creación, sino es el soplo, es parte de el aliento de Dios. Y siempre el alma, como decimos todos los días en la mañana, decimos Neshama Shenatata Viteora, el alma que tú me diste, la Neshama, particularmente esa parte del alma, es pura y es perfecta, y siempre sabe la verdad. Y es interesante porque no es la única parte que sabemos que Yoná tiene que ver con el pueblo de Israel. Yoná es una paloma, y las palomas tienen una relación muy íntima, metafóricamente, con el pueblo de Israel. Lo vemos en el Shir HaShirim, en el Cantar de los Cantares. Vemos cómo claramente la paloma es llamada Yonatita Mati. Cuando Dios habla al pueblo de Israel, lo llama mi paloma, mi amada. Y esto es interesante porque la paloma, a diferencia de otros animales, es completamente fiel. Es un animal que nada más tiene una pareja. Entonces tiene una cualidad muy grande la paloma,
es, en este caso, el pueblo de Israel, que nada más siempre ha tenido un solo Dios. Y la paloma de la verdad significa el alma que siempre está pura y siempre está perfecta. Entonces, es interesante porque la palabra de Dios llega a Yoná y dice los Sajamim que le llegó la profecía en la fiesta de Sukkot, en Simchat Beit HaShobeah, un día de Sukkot, que era un día que se vertía agua sobre el altar, que era un día de gran felicidad. Entonces, es interesante porque significa que la persona que quiere conectar con Dios, uno pensaría que uno conecta con Dios, con las tragedias y con cosas malas. Todo lo contrario. Uno conecta con Dios en la simja, en la felicidad. Y hay algo muy interesante porque la historia de Yoná, aunque la leemos en Yom Kippur, es una de las pocas fuentes que tenemos de conexión entre Yom Kippur y Sukkot. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la profecía le llegó en Sukkot. ¿Y por qué él se quiere ir? ¿Por qué alguien se escapa de que Dios le da algo que hacer? Y esto es un tema muy interesante porque básicamente Yoná se le atribuyen 3 profecías y las 3 profecías son verdaderas. Hay una ley en la Torá, que la dice el Rambam, que dice que una profecía mala puede o no cumplirse. Y una profecía buena siempre se puede cumplir. Y es interesante de dónde el Rambam sabe esto, del libro de Yoná. Entonces, él no es la primera vez que tiene una profecía, ni es la última vez que va a tener una profecía, no. Se sabe que hubo 3 profecías. Era una persona muy carismática, era una persona muy convincente, y él no quería ir a Tarshish, perdón, él no quería ir a Nimbe, porque le parecía que la teshuvá que iban a hacer los pobladores de Asiria iba a ser una hipocresía. Y que si realmente se arrepentían de manera efectiva, iba a hacer ver mal al pueblo de Israel, que muchas veces es tan reacio a arrepentirse. Entonces, este es un concepto que él tuvo más respeto por el hijo, pues en este caso es Israel, por el padre, que es Dios. Entonces, él se rehúsa a ir y él sabe que es una misión casi, casi suicida. No hacerle caso a Dios es casi suicida. Pero a pesar de eso dice, prefiero fallar que ir a un lugar que no es de Israel y hacer que esta gente se arrepienta cuando realmente sé que lo van a hacer de boca para afuera, no realmente con una convicción. Entonces, él se va a Jafo. Es interesante porque sabemos que él venía de la tribu de Zebulún, por muchos motivos, y tú dices, ¿por qué se fue a Jafo si está antes el puerto de Aco? Si ustedes conocen la costa mediterránea de Israel, si él vivía en Zebulún, que es más abajo, lo que más rápido le quedaba es ir a Aco. Él va a Jafo. Pero no fue a Aco y fue a Jafo simplemente por el hecho de que él venía de Jerusalén, venía de Sucot en el templo. Por lo tanto, llega a Jafo y es muy relevante el nombre Jafo, porque la palabra Jafo viene de Jafé, que es la belleza. Entonces, es interesante que él se escapa como por algo superficial. La belleza es un don superficial y por lo tanto es interesante ciertos elementos que voy a empezar a dar, que él como que se va por cosas banales o por cosas superficiales. Y huye en un barco, que es el único barco, llegó y no había barco. Y de pronto llega y ven que un barco que se acababa de ir regresa. Y regresa porque algo no estaba bien, había un imperfecto, había un mal clima. Y él dice, denme un boleto. Dice, bueno, pero falta mucha gente, vamos a tener que esperar a que se llene. Y dice, yo pago la diferencia, pero vámonos. Y si tiene prisa en escaparse, porque en cierta manera él piensa que la profecía, y hay una tradición de que la profecía se tiene en Israel. Es muy difícil tener profecía fuera de Israel y hay muy pocos profetas que profetizaron fuera de Israel
Y cuando lo hicieron es porque comenzaron a ser profetas en Israel, como Yehezkel, terminaron haciéndolo en Babilonia. Entonces él dijo, me voy, me escapo, fuera de Israel no hay profecía, y me libro de hacer esta labor que yo creo que estos pobladores no se lo merecen. O sea, aquí se empieza a gestar un elemento de lo que él cree. Él cree que no está bien, él cree que Dios está equivocado. Tiene razón. Esto es algo que va a ser parte de todo su proceder. Cuando llega al barco y empieza a haber mal clima, él se va y se mete en su camarote que estaba hasta abajo. Y se va, cierra la puerta y se duerme. Entonces aquí entra un tema muy extraño porque él sabe que estas cosas malas que están sucediendo, él sabe que es por él. Y por lo tanto, pues él lo único que está haciendo es, me vale, evito mi responsabilidad y me duermo. Pues la gente del barco, tanto el capitán como los marineros, como los tripulantes, como toda la gente que está en el barco, comienzan a implorar y el capitán les dice, bueno, pues pónganse a rezar a sus dioses. Cada quien, es interesante porque dicen que había 70 personas en el barco y es muy interesante porque 70 son las 70 naciones, pues cada persona le rezaba a otro dios. Y de repente, cada vez se pone peor la cosa, cada vez hay más tormenta y de repente empiezan a ver a la gente y dicen, oye, ¿dónde está ese tipo que pagó por tantos lugares? ¿Y dónde está? Entonces van y lo despiertan y le dicen, ¿qué haces dormido? Estamos a punto de morirnos. Todos estamos rezando a nuestro Dios. Así que le hace el capitán varias preguntas. Le dice, primero que todo, pues, ¿quién eres? ¿De qué pueblo vienes? ¿A qué te dedicas? Pues todo mundo estaba haciendo sus idolatrías a sus dioses, nada le servía, estaba una nube como esta nube sobre el barco, el mar se estaba agitando, y de pronto él sale y dice, soy hebreo, todo el mundo ya se preocupó, y pues mi Dios es el Dios que hizo la tierra y los mares, y pues él reconoce que el problema es él. Entonces la gente no quieren sentirse que ahora él seguro es el culpable. Entonces la gente como que trata de disculparlo y decirle, no, ¿cómo crees que es por ti? No, 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 no. Entonces hacen un goral. Un goral es un sorteo. Es decir, agarraron a los 70 tripulantes, todos estaban seguros de que era él, pero nadie quiso tomarse la responsabilidad de decir, seguro es él, y pues hay que deshacerse de él. Y él dice, arrójenme al mar. Entonces hacen un sorteo. Es un tema muy interesante porque, ¿por qué hacen un sorteo? Si él le está confesando de que él se está escapando de Dios y que este problema viene de él, y cuando habla no de un Dios local, sino habla del Dios de la creación, este tema del sorteo es muy interesante porque el día de Yom Kippur es un día donde se hace un sorteo. Es más, la palabra Kippur viene de Pur, que es el sorteo que hacía el Kohen Gadol con el Korban Hashem y Korban Azazel. Entonces, hay una conexión muy interesante por qué hicieron un sorteo. Y cuando hacen el sorteo, pues el culpable sale Yoná. La gente no quiere caer en esta culpa. Entonces él dice, es muy sencillo lo que tienen que hacer. Mira, agárrenme, métanme al agua y van a ver que se calma el mar. Lo metieron así como un té, se calmaba el mar. Y lo sacaban y otra vez empezaba. Y lo metían y lo sacaban. Que él dice, ah, entiendan ustedes, me tienen que aventar al agua y ni modo, no van a ser culpables. Todo el mundo se queda muy impresionado de qué tan real, qué tan claro era que Yoná era el culpable y lo tiran al agua. Es decir, es una realidad que lo tiran al agua. Es importante saber que básicamente todos los tripulantes, dice el Midrash, hicieron teshuvá. No teshuvá de que se enmendaron como personas,
se volvieron Geirim, se convirtieron al judaísmo. Vieron tan clara la mano de Dios que aquí tenemos realmente la primera teshuvá, pero es la teshuvá quizás más importante, porque esta es una teshuvá seria. Todos dijeron, es tan claro para nosotros la presencia divina, que no hay de otra que creer en el único Dios, Hashem. Entonces, esto es un tema bastante fascinante. Ahora, nuestra atención se va a que lo tiran al mar, tiran pertenencias, tiran primero muchas pertenencias, y obviamente todo esto tiene un simbolismo, ahorita vamos a hablar de eso, y cuando lo avientan al mar, Dios preparó un pez, no dice una ballena, dice un pez, que sí es posible que un pez traiga una persona, históricamente hay casos así, y se traga a Jonah. Y se dice que Jonah al principio estaba 3 días, o unos días, o un tiempo, 3 días, encantado dentro del pez, porque era un pez masculino, y él podía ver todo lo que había en el fondo del mar, en el mundo submarino, a través de los ojos del pez. Entonces se ve como que los primeros 3 días está encantado de la vida, y obviamente no es la intención es que estuviera arrepentido de haber hecho esto. Ahora le manda a Dios, el pez lo escupa dentro de una pescada, una pez femenina, y la pez femenina tiene dentro de ella muchísimos huevecillos de peces, y él cada vez se siente más constreñido, cada vez se siente más apretado, al punto de que está asqueado del olor y de la sensación, y entonces le cae el 20 y empieza a pedirle a Dios, y le reza a Dios, y le implora a Dios que le dé una oportunidad, y que esta vez sí va a ser lo que le está pidiendo. Ahorita vamos a, esto es ya con un poco de Midrash, ahora después nos vamos a ir un poco con el Zohar y el comentario del Gaón de Vilna. Viene este pez y lo avienta. Es interesante que dice que lo aventó por donde sale el agua, por donde respiran, que dicen que es tremendamente potente, que sale a una velocidad impresionante y llega a las costas de esta gran ciudad que está más adentro, esta tierra en firme, y se dirige a esta ciudad. Es interesante porque en esta ciudad hay, primero que todo nos dicen que hay un número de pobladores que son 120,000 pobladores, que para esos momentos históricos estamos hablando de que era una gigante urbe, y hay muchos elementos en la descripción del tamaño, de cómo estaba distribuido Ninvé, que tienen que ver mucho con el número 12. Es algo que no voy a poder explicar ahorita, pero es un tema bastante fascinante, el tema del número 12, y no le queda otra que ir. Como dije hace un momento, pues muy carismático, él llega, se va a las plazas, se va a los mercados, se va donde tiene que ir y empieza a decir, en 40 días Ninvé será destruido porque se ha portado mal y la maldad llegó a los ojos, a los oídos de Dios, y Dios va a destruir Ninvé. Pues la pregunta es, ¿por qué en una tierra lejana le van a hacer caso a un tipo apestoso que acaba de llegar y que está diciendo que el mundo se va a destruir? La verdad es que los seres humanos solemos no hacer caso de este tipo de gente, y más como que, ¿quién es esta persona? Como que nadie lo conocía, llegó ahí todo desalineado después de haber estado dentro del pescado, y aparentemente algo pasó, que el rey escucha esto, y el rey llama la atención a todo el pueblo y les dice, señores, vamos a escuchar las palabras de este señor, y niños, niñas, mujeres, hombres y animales, todos tienen que hacer penitencia. Es muy raro entender por qué también los animales tienen que hacer penitencia. La verdad es que es un poco ilógico que si tú estás ayunando, en Yom Kippur pongas a tu perro y a tu gato a ayunar. Pero evidentemente hay un tema importante acá. La cuestión es que hay un importante Midrash, y el Zohar nos dicen que el rey de Ninvé
era una reencarnación del faraón. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando el faraón por última vez fue a atacar al pueblo de Israel y el pueblo de Israel pasó por el mar de los Carrizos, todo el ejército del faraón se hundió y el único que se salvó fue el faraón. Y el faraón reconoce a Dios en el último momento. Dice, Mika Mojabelim Hashem. Entonces, aparentemente, se le dio al faraón la oportunidad de volver a ser un rey y hacer teshuvá. Porque es increíble que siempre Dios nos da la oportunidad de hacer teshuvá. Y esta era una reencarnación de este faraón. Y por lo tanto, cuando escuchó que un hebreo llegó y estaba vaticinando esto, dijo, ahora sí, me lo voy a tomar en serio. Entonces, de pronto, todo mundo se puso en penitencia y hicieron teshuvá. No importa si la teshuvá fue buena, sincera, duradera, hicieron teshuvá y por lo tanto, en ese momento no merecían morir. Simplemente en ese momento Dios dijo, por ahora, las personas hicieron lo correcto y no merecen morir. Y los perdona. Entonces, de pronto, Joná, en vez de decir, ya hice mi labor, ya me puedo tomar un barco de regreso, ya me puedo ir, él está harto de esta misión, la hizo porque pues no le quedó de otra, y básicamente se va deprimido a una azúcar. Tal cual dice el texto Sukkah, que es como un tabernáculo, una chocita. Es la primera vez que vemos que hay una relación interesante entre Yom Kippur, que se lee en Sefer Yonah, Sukkot. Porque normalmente, pues Yom Kippur sabemos que es un día en el que Moshe bajó con las tablas, las segundas tablas, y le dijo al pueblo de Israel que Dios los perdonó. Y Sukkot es una fiesta que celebra el paso en el desierto, el camino entre Egipto y la tierra de Israel. Entonces, como que no tienen un ancla histórica similar, pero aquí, en este libro, hay un ancla histórica muy importante y obviamente también mística y ideológica, filosófica. En esta ocasión no lo vamos a poder analizar, pero seguimos adelante. Su choza le dio un poco de sombra y eso lo calmó un poco, pero él estaba harto de haber hecho esta misión y estaba deprimido de que hicieron Teshuvah. Él hubiera preferido que Dios destruya el mundo, porque él, su razón, le dice que en esta ocasión Dios se está equivocando, él sabe mejor que Dios, este pueblo eventualmente va a caer en peores cosas y que eventualmente hasta va a destruir al pueblo de Israel. Pero en ese momento él siente una depresión y ahora Dios le hace este árbol, que es una calabacera gigante, un quicayón, que le da sombra, que le da un aroma agradable, que le da un confort a su alma y está encantado ahí, por fin como que se tranquiliza de toda su misión, que ha sido una misión tan compleja, y Dios saca un gusano y en un día todo su placer y su confort se acaba porque se destruye este árbol gigante y viene Dios y le dice, ¿cómo es posible que estás deprimido por un árbol que tú ni plantaste, que no hiciste nada por él? Y en cambio, ¿qué quieres que yo sienta? Que son mis hijos. Son 120,000 personas, incluyendo niños y esto, y mujeres, y además los animales. ¿Tú qué sentirías bien de que se destruyan? Imagínate lo que yo siento. Y ahí termina la historia. Entonces, nosotros ahorita hicimos un análisis midrashico y les tengo que confesar que el midrash muchas veces va muy de la mano con el Zohar. Quiere decir, el Zohar es el libro principal de la Kabbalah y es un libro muy interesante porque habla metafóricamente en ocasiones de eventos históricos que trascienden la historia misma. Entonces, vamos a recordar lo que es nuestra clave de esta historia. Esta historia sucedió, podríamos decir que es una historia que hay teshuvá, los marineros hacen teshuvá, en Tarshish en Nimbés hacen teshuvá. La realidad es que la historia es mucho más que una historia de teshuvá, porque hay otras historias en la Torá, pueden ser aún mucho más conmovedoras y mucho más
instructivas de cómo se hace teshuvá. Es decir, la teshuvá que hicieron en Nimbe, en efecto, es mediocre. La teshuvá que hicieron los marineros es muy sorprendente, pero por otro lado también, cuando estás en prietos de ese tipo y ves milagros de ese tipo, pues hacer teshuvá es relativamente más fácil que no hacer. Entonces, no podríamos decir que nuestro Yom Kippur, esta sea una historia de teshuvá que nos inspire a todos a hacer teshuvá. Debe de haber cosas quizás más profundas. Entonces, de manera muy creativa, como lo era el Gaón de Vilna, el Gaón de Vilna dice que toda esta historia contiene un sod, contiene un secreto, contiene un misterio que es muy relevante en nuestros días. Y el misterio es el siguiente. Vamos a leer la misma historia con estos elementos. Yoná es el alma. Entonces, el concepto es que cuando el alma es creada, el alma tiene la información textual, verídica, de cuál es su misión. Porque Dios creó con sentido. Y cada ser que existe y cada criatura que existe en la creación tiene un por qué existir. Y por lo tanto, cuando dice que llega la palabra a Yoná, significa que cuando Dios nos crea, nuestra alma, que es pura, es transparente y es pura conciencia, tiene conciencia de lo que tiene que hacer. Es decir, el alma siempre sabe por qué estamos acá, para qué vinimos, qué el bien, etcétera, porque es Teorá y es el aliento divino. Es nuestra chispa de divinidad. Y básicamente, cuando el alma llega a este mundo, el mundo, la vida en este mundo implica que el alma se vincula con un cuerpo. El cuerpo también lo creó Dios, pero el cuerpo está hecho de una sustancia más compacta, más opaca. Y el cuerpo tiene muchas necesidades. Realmente, cuando nosotros vemos cuando nace un bebé, vemos cómo el bebé no puede hacer absolutamente nada. Necesita ser alimentado, necesita ser cambiado, necesita ser eruptado, apapachado. Cada instante uno tiene que atender el cuerpo, porque el alma entró en el cuerpo, pero realmente entrar el alma en el cuerpo es una limitante muy severa para el alma, porque el alma es pura expansión y pura conciencia. Pues cuando entra en el cuerpo, entra en las necesidades del cuerpo, y el cuerpo es un barril sin fondo. Ahora tengo que comer, ahora tengo que ir al baño, ahora tengo que tomar agua, ahora tengo que dormir. Entonces, lo que sucede es que en el momento que el alma se vincula con el cuerpo, el alma queda como enterrada en el cuerpo. Y el cuerpo empieza a mandar y exigir, y básicamente en esta historia, Yoná es el alma, y el barco representa el cuerpo. Entonces, Yoná, el alma entra en el cuerpo, y se va y se duerme. Quiere decir, cuando nacemos, nuestra misión de vida, nuestro tikkun, nuestra grandeza como seres que vienen a hacer algo, queda como dormida, queda en un estado de no conciencia, como que no hay una vinculación entre el cuerpo y el alma, y por lo tanto el alma está dentro, dormida, como Yoná está dormida en el camarote. Y obviamente, Dios en su infinita misericordia, pues te manda un poco a despertar. Y pues muchas veces lo único que te hace despertar son los problemas. Los problemas vienen y pues te simbran, te dicen, oye, no estés dormido, tú tienes algo que hacer. Todos tienen algo que hacer, todos tienen un tikkun que hacer, todos tienen una misión que hacer. ¿Por qué estás dormido? Y por lo tanto, pues viene el capitán, que en este caso es el cerebro, vienen los tripulantes, que son pues diferentes partes del cuerpo, a tocarle y a despertarlo y a decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué no ves que hay una tormenta? Pues la tormenta, la tempestad, son los avisos que empieza a mandar Dios para que el alma salga de este adormilamiento y despierte y se ponga a hacer lo que tiene que hacer. Es interesante porque a Yoná le dijeron lo que tenía que hacer y dijo, no,
me voy a Yafo. Y cuando él se va a Yafo, se va al Yafo. Yafo es el cuerpo, es lo bello, es lo externo. Se va y se mete y deja de tener contacto. Su misión, ¿con quién es él? La entierra, la duerme. Pues vienen los tripulantes, vienen las diferentes partes del cuerpo ante los problemas, ante la tempestad, ante las situaciones que nos mueven. Dicen, ¿por qué estás dormido? ¿Quién eres? Entonces es importante, pues, que si no sabes quién eres, de qué pueblo vienes, a qué te dedicas, crees, pues no tienes elementos como para tener conciencia. Entonces el capitán le pregunta y los marineros le preguntan todo tipo de preguntas para hacerlo despertar y que tome conciencia, y por lo tanto empieza a tomar conciencia. Y de repente toma conciencia. Quiere decir, ya hay un momento en la historia, él dice, soy hebreo, vengo fui creado creo en el Dios que creó los cielos y la tierra, y estoy huyendo de mi misión. Quiere decir, él llega al punto donde él se da cuenta que todos estos problemas que están mandando, lo están mandando por él para que él despierte y, como decimos acá, se ponga las pilas y se ponga a hacer su misión. Y hay veces que la misión llega a nosotros y la podemos hacer, podemos reconectar con nuestra misión y decir, bueno, ya no podemos postergarlo, ya es una realidad. Y también hay momentos donde decimos, pues no hicimos la misión. En este caso, él dice, prefiero morir que hacer mi misión. Es decir, él sabe su misión, sabe que está huyendo de su misión, sabe que está, pero toma conciencia, y pese a que toma conciencia, dice, igual yo creo que no debo de hacer mi misión. Como que esa resistencia, esa negación que tenemos las personas, que a veces sabemos que tenemos un llamado, que tenemos un que hacer, que pese a todo eso, no cambiamos, no nos movemos, no nada, y decidimos seguir así, aunque sabemos que moriremos si no despertamos. Entonces, cuando él toma esta conciencia, dice, yo sé que este es mi problema y sé que estoy huyendo de mi misión, merezco morir. Entonces, aquí entra algo muy interesante. El concepto del pez es que realmente él muere. En la historia puede parecer como que Dios lo salvó de la muerte y le dio otra oportunidad, pero no es lo que dice el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna lo que dice es que él muere y el pez es como la tumba. Es interesante que la palabra dag viene de doeg, que viene de un como sufrimiento, y al principio él está encantado porque cuando el cuerpo se desvincula del alma, muchas veces sentimos un alivio, más cuando hay un cuerpo deteriorado o enfermo, etcétera. A veces el alma se siente como liberada de ya no tener el vínculo con el cuerpo. Entonces, al principio, él estaba tranquilo y estaba feliz. Y después, cuando ya entró en descomposición, ya cuando entró en este proceso de ya no hay vínculo y ahora el cuerpo se descompone y se pudre, entonces ahí es cuando el alma dice, no, 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 sé que la regué, dame una oportunidad. Entonces, el alma siempre sabe lo que tiene que hacer. Y más cuando ya está desvinculada del cuerpo, es evidente, porque el alma tiene toda esa información y tiene toda esa información de manera exacta. Entonces, el alma le pide a Dios una otra oportunidad. Es interesante porque en este caso estamos hablando de otra oportunidad, es una reencarnación, es como volver a venir porque no hice mi tikkun, porque no hice mi misión, me estoy pidiendo otra oportunidad. Es interesante porque la palabra tikkun tiene la misma letras que la palabra tinok, que significa bebé. Los bebés, por definición, llegan a esta vida y todos tenemos un tikkun. No hay de que, no, este sí tiene una misión, pero el otro no tiene una misión. Es como alguien que está ahí de más, no, nada. Cada ser que viene a este mundo tiene una misión de vida.
Y acá no estamos hablando de misiones de salvar al mundo, estamos hablando de cualquier misión que Dios te encomendó, la tienes que hacer. Entonces, el alma cuando se desvincula del cuerpo dice, no, 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 por favor, mándame otra vez porque perdí mi oportunidad. Porque la transformación no la podemos hacer sin cuerpo. La grandeza del cuerpo es que el cuerpo es el vehículo para transformar el alma. Y por lo tanto le pide y le implora desde las entrañas de la tumba o del pez, le pide una oportunidad. Y obviamente Dios le da una oportunidad. En hebreo, la transmigración de las almas se dice Gilgul, la reencarnación. La palabra Gilgul tiene la misma gematria que la palabra Gesed, que es 72, que significa que siempre Dios encontrará cómo darte una oportunidad para que salgas adelante. Es como el maestro que te manda a primera vuelta, a segunda vuelta, a extraordinario, para que pases el año. Dios siempre va a encontrar cómo darnos la oportunidad de, una vez más, tener nuestra misión y hacerla. Entonces, la gran oportunidad es que Él vuelve a salir del agua, vuelve a nacer, y esta vez, con mucho más conciencia, dice, voy a hacer mi misión. Y la hace. Pero acá lo más interesante es que la hace, pero él sigue pensando que él tiene razón. Porque los seres humanos tenemos un pensamiento de que nuestra mente y nuestra lógica es lo máximo. Siempre estamos cocinando y estamos recalculando las mismas ideas y lo que hacemos es retroalimentar nuestra razón para seguir teniendo razón. Pues muchas veces la vida te mete golpes y te mete y a veces otra vida y sigues pensando de la misma manera. Y básicamente lo que sucede acá es que él dice, bueno, lo voy a hacer, pero ni lo quiero hacer y estoy segura que Dios está equivocado. Es decir, él es lo que se llama en Yiddish el Iberjochen. Iberjochen es el súper genio. A mí nadie me dice qué tengo que hacer porque yo sé que lo que Dios me está pidiendo está equivocado y lo voy a hacer, pero yo por mí no lo haría. Entonces es interesante que él llega a esta ciudad y hace su misión. Y muchas veces la misión no es que te tienes que convencer que la tienes que hacer, porque obviamente la lógica de Dios es infinitamente más sabia que la lógica del hombre. Estamos completamente limitados por el tiempo, por el espacio, por ser tan sensoriales, por ser tan emocionales. Seres humanos no somos nada objetivos. Bajo ningún concepto somos objetivos. Pero él constantemente está exaltando su lógica sobre la lógica de Dios. Y por lo tanto, va con mala cara, que hagan teshuvá, y por ser tan carismático, por hacer correcto, porque cuando uno hace su misión, las cosas se conectan. Quiere decir, es interesante que a veces intentas hacer muchas cosas y de pronto una cosa te sale bien, también es una señal de que tu misión es esa. Porque cuántas cosas te salen mal en la vida y de pronto en una cosa la pegas bien y todo, significa que hay una braja y una bendición de lo que estás haciendo. Entonces, obviamente le fue bien, se conjuntó, este rey era sensible porque quizás era paró y la gente se lo tomó en serio, era un tipo muy carismático y por lo tanto la gente entraron en este tipo de penitencia y básicamente salvó a Ninve. En vez de sentirse contento de que hizo su misión de vida, él sigue pensando que él tiene razón. Es decir, sigue siendo el super genio, el Iberjochen, el que él le va a enseñar a Dios cómo lleva el mundo. Entonces, él se va y se mete en un azúcar. Es muy interesante porque el azúcar es una choza temporal que tiene varias características, pero la principal característica es que tiene que tener más sombra que luz. Para que un azúcar sea azúcar, no puede estar el pleno luz y con unas ramitas, no. Tiene que haber más sombra que luz. Y es interesante porque aquí lo que significa es que
La luz es la verdad. La luz es la verdad que te llega, ¡pum! Entonces, él está asado, está quemándose, está acalorado por estar en el sol. Entonces, él se hace su propia sombra. Es interesante porque el concepto de hacerte tu propia sombra significa que tú te pones tus protecciones para seguir pensando como tú siempre piensas. Crear tu propia sombra es crear tu nicho para seguir pensando lo que siempre has pensado. Entonces, él hace su azúcar y su azúcar no le satisface, pero le conforta un poco y de pronto viene que Dios le crea este quicayón. No me quiero meter con muchos detalles del quicayón porque lo más interesante de la historia, aunque no lo crean, es lo que voy a contar ahorita. Y Dios le crea este árbol divino, es un árbol como frondoso, maravilloso, es un árbol como de calabacera, y tenía como cocotes gigantes con una, no sé, estoy pensando como en una ceiba de estas de Mérida, preciosas. Y él está ahí y está feliz. ¿Por qué está feliz? Porque está en la sombra. Estar en la sombra es estar bajo tus propios paradigmas. Estar en la luz es estar bajo la verdad de Dios. Entonces, él está encantado y está confortado por la sombra maravillosa que le da este quicayón. Y se le quita. Al otro día Dios le destruye este árbol y otra vez queda a la intemperie con la luz al máximo, sin sombra. Y obviamente dice él, me quiero morir. Prefiero no vivir que vivir con esta verdad, en pocas palabras. Y entonces Dios le da, es el como el punching back, le da, al final le da el mero punch, que significa, las últimas palabras es, tú piensas que tú tienes tu lógica. Y sí la tienes, pero hay una lógica que está por encima de tu lógica, que es la lógica divina. Tú no hiciste nada, ni por este arbolito, ni por nada. Tú no más hiciste tu misión, y tú estás pensando que yo me equivoqué por haber tenido compasión por este pueblo. Piensen en Nueva York, no piensen en un pueblito, piensen que en entonces estamos hablando de un Manhattan, ¿no? Yo me conmiseré de Manhattan y de sus habitantes, y tú estás acá deprimido porque no tienes tu arbolito de sombra en donde guarecer tu verdad. Y Dios le demuestra que realmente su lógica es completamente insuficiente. Y ahí termina la historia. Entonces, básicamente, vamos a dar una cierre a esta lectura tan interesante, esta historia. Cuando nosotros venimos a esta vida, tenemos muchos años en los que somos dependientes y nuestros padres y esto y la primaria y el kinder y la secundaria y sobrevivir y todo. Pero hay un momento donde todo ser consciente se tiene que preguntar, ¿quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi misión de vida? No hay nada que creó Dios que no tenga una función. Punto. Por lo tanto, tú no eres la excepción de la no funcionalidad. Todo lo que Dios creó tiene una función. El día que tú naciste es el día que el mundo necesita de tu existencia para seguir adelante. ¿Okay? Por lo tanto, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es mi misión de vida? Es difícil. Hay mucha gente que a mí me consulta, me piden consulta y me ven y entran a mis clases y la pregunta común es, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Cuál es mi misión de vida? La verdad es que no es fácil, no es fácil, pero de entrada todos la tenemos. Muchas veces la misión de vida son aquellas situaciones o aquellas cosas que tienes un llamado a hacer. Y a veces ese llamado a hacer no es lo que tú quieres hacer. A veces tú quieres hacer una cosa y la vida te lleva y te exige poner tu atención en otra cosa. Y lo tienes que hacer. Todos tenemos que preguntarnos, todas las almas vienen a hacer un ticún. La palabra ticún viene de la palabra letaquén. Venimos a arreglar algo. El que es muy enojón, enojarse menos. El que es muy codo, ser menos codo.
El que es una persona muy superficial tiene que volverse más profunda. La persona que es muy negativa tiene que aprender a ser positiva. Es decir, el sistema de transformación es encontrar un balance y no pensar, como el dicho dice, que genio y figura hasta la sepultura. El que piensa que genio y figura hasta la sepultura, quiere decir que la persona no viene a nada esta vida. Significa que no viene a cambiar. Y en cambio, en el judaísmo es evidente que todos los seres humanos venimos a mejorar, venimos a perfeccionarnos, venimos a adquirir cualidades con las que no nacimos. Nacimos con algunas. Las herramientas que tú posees, puede ser muy guapo, puede ser muy inteligente. Dios te manda a este mundo con una grandísima maleta de recursos, de herramientas. Y hay otras que te faltan. Por lo tanto, tú tienes que aprender, tienes y qué te falta para balancearte. El balance se logra a través de adquirir una medida correcta en todas las cualidades. Ni ser muy bueno, ni ser muy malo, ni ser muy exigente, ni ser nada exigente. La vida te va llevando y te va presentando situaciones para que tú encuentres ese balance. Básicamente, cuando la persona está consciente, cuando la persona está atenta, pequeñas cosas que le pasan son suficientes para despertar. A veces una relación, un noviazgo, a veces ni lo mande Dios, una enfermedad, un divorcio, a veces cosas que pasan en la vida, un problema económico, papás difíciles, esas cosas que Dios te manda no son para aniquilarte, todo lo contrario, son para despertarte. Es como para decirte, oye, vienes a hacer algo, no te vayas a dormir, no niegues que venimos todos a hacer algo. Entonces, Dios nos va enviando cierto tipo de situaciones que cada vez se vuelven más peliagudas. ¿Por qué? Porque si no entendemos por las buenas, pues entendemos por las más duras y después nos manda tormentas. Entonces, tenemos que estar sensibles a no esperar a la tormenta para recapacitar, sino ver la oportunidad en cosas pequeñas. Y finalmente, la persona debe de saber que tenemos una responsabilidad con él mismo, tiene una responsabilidad con Dios y tiene una responsabilidad con el prójimo. Nadie se puede aislar y decir, bueno, me vale el mundo, yo nada más con Dios. Eso no funciona. El judaísmo es Ben Adam le Javero y Ben Adam le Makom. Es una mezcla de responsabilidades. Y por lo tanto, una persona que entiende este tipo de señales puede tener una vida completamente distinta. Me es muy importante a mí mencionar que Yom Kippur es un día que es un regalo de la creación. Es un regalo en la creación porque es un día en donde la persona tiene que llegar con una conciencia distinta. El sistema de cómo está estructurado Rosh Hashanah, y después viene Yom Kippur, y después viene Sukkot, es un sistema muy interesante. El año pasado, los que me siguen, yo di una clase de Aseret Yemei Teshuvah y explicamos que todo el sistema de los 10 días de Teshuvah es un sistema que vamos recorriendo la energía del árbol de la vida desde Keter hasta Malhut y vamos rectificando y vamos ordenando la energía de nuestro propio árbol interno para tener un balance en nuestras vidas. Cuando llega Yom Kippur llega como un día donde la persona tiene la capacidad de reestructurar su vida, de ser una persona nueva. El concepto de la capara, el concepto del perdón, el concepto de el trabajo que hacemos con el prójimo y con Dios, es un estilo de resetear nuestra alma y dejar todo aquello que no nos sirve para contactar con nuestra misión, con nuestro tikkun y con nuestro desarrollo espiritual. Por lo tanto, es muy interesante para mí que Anita me pidió esta clase con la finalidad de hacernos reflexionar
de que no importa qué fue nuestra vida hasta este momento, nosotros siempre podemos hacer Teshuvá. Teshuvá es retornar, no es reinventarte. Retornar es que dentro de ti existe una esencia y existe una misión y existe una información que tenemos que volver a recontactar, que volvemos a tener contacto con ella para saber por qué estamos acá, para qué estamos acá y hacerlo. Y nunca es tarde. La Teshuvá precede a la creación. Dios creó la Teshuvá como un mecanismo, no para que seamos perfectos, porque perfecto es Él, para que siempre busquemos cómo ser mejores. Quiero desear a todos ustedes, en estos días tan delicados de hacer Diem y Teshuvá, que estemos en Gmar Hatimat Tová, que todos encontremos nuestra misión y tengamos el sejut de desarrollarla, de hacerla, y principalmente quiero desearles a todos que contactemos con nosotros mismos, contactemos con nuestra conciencia, con nuestro tikkun, y lleguemos a Yom Kippur con una conciencia diferente. Yom Kippur es un día de responsabilidad, es un día de oportunidad, es un día de reconectar con nuestra esencia, y es un día donde lo único que quiere Hashem es que retornemos a Él con la finalidad de tener una nueva oportunidad para poder abarcar y para poder hacer con los años que nos quedan de vida una vida de sentido y una vida con una gran conciencia. Así que bueno, les deseo a todos Gmar Hatimat Tová, y pues Anita, estamos aquí para las preguntas que nos puedan hacer. Hay muchas cosas que dejé fuera, pero en grueso esta clase estaba dirigida a entender este Peirush de Don de Vilna, que tiene una información tan relevante para nuestros días. Muchas gracias. Amén, amén, todo lo que dijiste. Y bueno, es increíble la forma en que cuentas la historia, porque pues yo ya la conocía de otra forma, digamos, o sea, el mismo contexto, pero narrada por ti es increíble, entiendes mucho más cosas, entiendes, ves las cosas diferentes, entonces, de verdad, una cosa te va metiendo a la otra y dices, ah, entonces por esto, o sea, es muy padre, Anet, de verdad, muchísimas gracias, es increíble que nos hayas dado esta plática justo en estos días, como tú dices, en donde tiene que haber una introspección y que pues sean días de reflexión y que Dios nos inscriba a todos en el libro de la vida y que tengamos salud y alegrías y bueno, que sea todo lo bueno para todos, primero Dios. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Gracias. ¿Algunas preguntas que haya pendientes? Sí, sí, aquí tenemos algunas preguntas, comentarios, te voy a leer. Bueno, primero Julio Goitia nos dice, Shalom, muchas gracias, un cariño para la doctora Anet desde Argentina. Muchos saludos, Julio. Un asistente anónimo nos dice, toda Rabá, querida Mora Anet, los 3 días que menciona la historia de Joná se refiere a las 3 primeras décadas de vida de las personas, ya que los 40 años es la mejor edad para acercarnos a la Torá. Pues la verdad nunca había oído esa explicación. Textualmente los 3 días se refiere a que después de 3 días que una persona ya está en la tumba, como que ya le cayó el 20 de que no hay vuelta atrás, como que todavía el cuerpo estaba más o menos, pero ya. Es un dato interesante, pero no es lo que dice el Pirkei de Rabbi Eliezer, pero me parece muy interesante el comentario. Carmen Pazmiño, yo quisiera saber cómo alguien como yo, no judía, en un contexto tan ajeno al conocimiento y a la práctica judías, puede celebrar estas fiestas tan importantes como Yom Kippur o el pasado Rosh Hashanah. Para mí es muy doloroso, literalmente mi alma llora por esta suerte de exilio forzoso.
De igual forma, lo poco que puedo hacer a mi manera, como Modéani, las bendiciones de la mañana, las bendiciones de los alimentos, las lecturas de las Perashot, me devuelven tanto al centro. Gracias, maestra Anet. Le digo a Carmen con mucho cariño, la realidad es que todas las fiestas tienen un elemento muy propio del pueblo de Israel, pero muchas de ellas también tienen un elemento universal. Y sabemos que como noajidas, como humanidad, como los hijos de Noah, también los gentiles están obligados a ser y están invitados a ser parte de muchas cosas. Quizás no con la meticulosidad, pero definitivamente si un no judío quiere ayunar en Yom Kippur lo puede hacer y está completamente bien que lo haga. El proceso de hacer teshuvá lo podemos hacer todos. También lo podemos hacer cualquier momento del año, solo que ahorita es lo más conducente. Y cuando yo di una clase de Rosh Hashanah en otra ocasión, yo creo que hace un año, yo expliqué que Rosh Hashanah es una fiesta universal, es la verdad. El desconocimiento de la universalidad de la Torah se debe a que pues hubo un boicot, un bloqueo por parte de otras religiones de reconocer a la Torah como como un instrumento de transformación universal. Rosh Hashanah celebra la presencia de el hombre en la realidad, es el cumpleaños de Adán. Todos somos Adán, quiere decir, todos los seres humanos somos juzgados en Rosh Hashanah. Entonces, lo que yo creo que es importante saber es que todas, fuera de Pesach, que es una fiesta realmente que tiene elementos muy nacionales y leyes muy peculiares, yo creo que fiestas como Rosh Hashanah y Yom Kippur, inclusive Sukkot tiene un elemento era una fiesta muy universal en el sentido que se llevaban los Corbanot al templo por las 70 naciones. Ahorita yo no hablé nada de Sukkot, pero para el año que entra podemos hablar. Entonces, hay muchas, dentro de las festividades, hay muchos elementos que una persona no judía puede hacer y ser partícipe. Y particularmente Yom Kippur, pues puede utilizar ese día para hacer un ayuno, para hacer el rezo, para seguir el rezo que se lee en el Mazor. Entonces, afortunadamente estamos en una era diferente y estamos con la mejor disposición, yo y muchos maestros, de enseñar a judíos y a no judíos cómo proceder en estos días tan importantes. Por lo tanto, pues Carmen es una alumna mía de mucho tiempo, así que creo que va en muy buen camino y vamos a tener muchas oportunidades para seguir hablando de esto. Gracias, Anet. Voy a intercalar unos comentarios de Facebook. Muchas gracias, nos dice Sara Levy, increíble plática. Alejandra Narda nos dice excelente clase, gracias por compartir. Ella misma nos dice, exacto, la doctora explica de una forma muy didáctica. Sara Levy dice muy especial y muy claramente, excelente y bendiciones. Jane Streamling, excelente plática, que tengamos un año con mucha salud, alegría y bendiciones. Amén. Y tenemos a Francisco Valdovinos que nos dice, el hecho de que el creador no usara a otra persona para ir a Nínive es porque todos venimos a cumplir una asignación específica. Sí, así es. Lo que tú puedes hacer no lo puede hacer otra persona. Quiere decir, uno de los elementos más importantes de Yom Kippur es no ser como nadie más, sino ser como tú mismo. Estar en contacto con tu esencia. No puedes, cada uno de nosotros tenemos un tikkun, tenemos una misión específica para nosotros. Así como tenemos un DNA diferente, una huella diferente, cada uno de nosotros tiene su misión única. Entonces, es muy importante, por un lado, ser muy sinceros con nosotros y no andar copiando la misión de otros. Claro. Porque eso es lo que Dios nos pide, que seamos nosotros, muy en nuestro lugar. Nuestra esencia personal, ¿no? Exactamente.
Sí, Judith Delgado nos dice, Shalom maestra, ¿qué significa el número 3 de los 3 días que pasó en el pez? ¿Y qué significa el pez en el Sod? Bueno, el sod del pez es que es la tumba. Ese es el sod del pez. Los 3 días, como ya expliqué, son como el tiempo que el alma le cae el 20, que ya no puede entrar al cuerpo, porque al principio, cuando hay la desvinculación del cuerpo y el alma intenta una y otra vez volver a entrar y se perdió esa conexión. Después de 3 días ya es como un hecho de que ya no hay vuelta atrás. Entonces, obviamente la numerología es muy interesante. Yo oí hoy particularmente una clase del rabino Itzhak Ginsburg que dio hace 5 años de Sefer Yonah y tenía muy interesantes datos numerológicos que ya no me metí para nada en eso porque ya desvirtuaría mucho la narrativa, pero todo el tema de los números y todo el tema de las cosas que aparecen en estos textos son sumamente importantes y nos arrojan luz a otros temas. En otra ocasión podríamos hacer una clase aún mucho más en SOD sobre los mismos temas, pero tendrán que venir los mismos para ya tener este conocimiento. Ok. Raúl nos pregunta, ¿es Yonah la Binah de Neshama y los tripulantes Zeir Anpin? Pues si tomamos en cuenta que Yonah es el alma, el capitán es lo que se llama mojín. En Kabbalah llamamos al mojín, a las mentes, y los tripulantes son diferentes partes del cuerpo o diferentes conciencias. Nosotros sabemos que hay una conciencia que tiene la mente, hay una conciencia que tiene el corazón, hay una conciencia que tiene el hígado. Y cada una tiene otras funciones. El hígado es mucho más temperamental, mucho más instintivo. El corazón es completamente emocional. Luego vendría siendo el Seirampín. Y el capitán sería Maivina. Entonces, ahí tenemos el árbol de la vida dentro con Yonah y su alma y la superconciencia del alma que va más allá que eso. Está muy interesante la pregunta. Francisco Baldovino nos dice, el que lo arrojaron al agua, entre paréntesis, transformación, ¿puede ser una purificación, algo así como la mikve? Sí, sí hay un comentario que habla de ese elemento, porque curiosamente, aunque somos seres físicos, podemos adquirir pureza a través de meternos en la mikve, en el agua de la mikve. Entonces, es sumamente interesante que el medio es por medio del agua. Claro que es un purificador, siempre también el agua hay este elemento de la vida, la relación que tiene la vida, la relación que tiene el Feset, después también relacionó con el agua. Entonces, definitivamente sí es un estilo como de purificación para que él cambiara y tocara con su propio tikkun. Evelyn Murillo nos dice, maestra, esta clase es una maravilla, le doy las gracias con todo mi corazón. Gracias, Evelyn. Francisco, en relación a lo que nos comenta, entonces Teshuvá sería retornar a quien realmente somos o debemos de ser. Así es. La Teshuvá es interesante porque es un retorno, no es descubrir el hilo negro. Por eso muchas de las preguntas que hace la gente sobre cuál es mi misión de vida, hay que estar en contacto contigo mismo para ver tu misión. No es porque vas con una terapia o con un medium o con un doctor que te diga cuál es tu misión de vida. Tú lo sabes, es como un retorno a ti y a tu esencia. Entonces, tienes que ser una persona muy consciente, muy honesta, muy sincera. Tú sabes cuál es tu tikkun. Nos preguntan en relación a esto, ¿cuál fue entonces la Teshuvá de Yonah? Yo creo que Jonás no hizo Teshuvá. Bueno, sí hizo Teshuvá, ya después de que muere, o que aparentemente lo echan al agua, está en una situación que dice,
Pues lo voy a hacer porque lo voy a hacer. No lo quiero hacer, pero lo voy a hacer. A mí me parece que lo más importante no es la teshuvá de Yoná, lo que estamos estudiando acá. La teshuvá más fina de toda la historia es la teshuvá de los marineros y de los tripulantes, que van, que de plano dicen, esto está impresionante, Dios es el más, ningún otro Dios sirvió. Sabemos que en el momento que hablaron del Dios de la creación, todo se derrumbó y todo mundo se fue de ahí a hacer Korbanot Hashem. Todos prometieron hacer Korbanot Hashem y todos se convirtieron. Creo que la teshuvá más importante de toda la historia es esa. La teshuvá que suena más importante, que es la de Nimbe, esa es una teshuvá que en mi opinión es un poco mediocre, porque sabemos que al poco tiempo regresaron a sus malas andanzas. Y yo creo que no aprendemos la teshuvá de Yoná. Yo creo que Yoná nos sirve como un vehículo para entender la teshuvá de otros aspectos. Yoná nos sirve para entender que la mente humana, por más brillante que sea, no le compara a la razón divina. Esta es una historia donde tú puedes tener tus propias ideas y puedes ver miles de videos que fomenten tus propias ideas y crecerlas. Y Dios te está diciendo, no sabes de lo que estás hablando. Tú nada más, tu lógica es la lógica humana. Aquí es la lógica divina. Y esa es la confrontación más grande que tiene. Entonces, la teshuvá más buena es la de los tripulantes. La más mala es la de Ninve. Y la de él es una teshuvá que casi le estaban ahorcando para que hiciera teshuvá, porque él sigue montado, como dicen en México, en su guarache, pensando que tiene la razón y que Dios está equivocado. Y entonces Dios le demuestra qué tan no equivocado está, cuando en un instante le crea su sombra perfecta y en un instante se la quita, y ese que le dice, que sepas, ¿qué siento yo que cree y que tengo que destruir a 120,000 pobladores? Nada más piénsalo. Y pues lo destruye con su argumento Dios. Y ahí acaba la historia. Es como un poco anticlimática la historia, pero ese es el punch que da la historia. Y a mí me parece que la historia más importante es lo que pasa después entre el Azuká y el Kikayón. Ahí está la historia más fantástica de Yoná. Y es la historia que nadie le pone atención porque todo el mundo se va por la ballena y que estaba en el vientre. Lo más interesante es eso. Tengo que admitir que llevo años estudiando esto con mi esposo está sentado junto a mí y tenemos toda una teoría impresionante de la lógica tipo griega con la lógica divina. Ya será en otra ocasión que tengamos la oportunidad de ampliar, pero es un tema fascinante aquí en mi casa, el tema de Yoná. Ya son muchas cosas que tenemos que platicar. Sí, O sea, sí, muchas sí. clases más. Muchas. Tania Gari nos dice, amén, igualmente, muchas gracias, Koyach. Gracias. Raquel nos dice cuál es la diferencia entre que fue pez masculino y femenino, que ya comentaste un poquito, pero no sé si... Sí. Hay un tema bastante complicado. Hay un tema bastante complicado con lo de los peces, por lo mismo de que, es que ya ni me quiero meter en ese tema, pero hay todo un tema que Yoná tiene que ver con un tema bien complicado, que es el Leviatán, que está en el mar y que cuando estaba en el pez vio el Leviatán, y el Leviatán tiene que ver con la salud, con cosas del final de los tiempos. Es que ya tengo que acabar porque tengo que ir a un lugar. Pero bueno, básicamente lo que quiero explicarles es que el pez le dio confort y le tuvieron que quitar ese confort para que despertara. También en la muerte, también viene Dios y te sacude. Quiere decir, se le acabó la delicia de estar viendo el mundo y tranquilo en su muerte, y le llegó la conciencia de la pez, que le puso la incomodidad, y evidentemente cada vez que tenemos incomodidades o frustraciones
tormentas, tenemos que pensar qué estoy haciendo. No podemos decir, ay, qué mala onda y no entiendo por qué me está pasando esto a mí. Todo lo que nos pasa son avisos para que move on, que cambiemos, que nos movamos. A ver, Muy nada bien. más un comentario de Facebook. Sí. Nos dice Josué Ishak. Gracias, doctora Annette. Me quedó muy claro toda la explicación sobre Yonah. Pregunta especial. ¿Cómo se pronuncia gracias en hebreo? Toda. Toda. Ok. Muy bien. Pues es Sí, un bueno, gusto. hay muchas felicitaciones, hay algunas otras dudas, pero ya hablaste más o menos de ellas. Madai, muchísimas gracias. Siempre tuve duda de por qué Yonah huía del mandato del creador, pero con su explicación en la relación ya lo entiendo. Felicidades, muchas felicidades y sí, bueno, casi todas son felicitaciones. Sé que ya te Gracias. tienes que ir, entonces nada más felicitar. Vicky Feinsilver nos pregunta, dame un segundito, déjame quitar esto para que pueda subir. Quiero felicitar a Annette y hacerle una pregunta. Lo que pasa es que tendría yo que abrir el micrófono y ya no nos va a dar tiempo. Si quieres, Vicky, les sugiero Vicky, que escríbeme. se metan a Facebook y que escriban ahí todas sus dudas y comentarios. Annette se va a meter ahí y les puede contestar todas las dudas que tengan. Así es. Para que podamos seguir, porque como ella misma dice, este es un tema muy extenso Claro. y no nos alcanzaría el tiempo para todo. Annette, muchísimas gracias. Gracias a todos, Hatimá Tova a todos, que Hatimá estemos todos Tova. inscritos en el libro de la vida, de la Amén. Parnasá, de la bendición, de la Amén. salud. Saludos Amén, a que todos. así sea. Muchas gracias y les recuerdo a todos que queda grabada la plática y que ahí la pueden volver a ver. Annette, muchas gracias. Saludos Buenas a todos y noches a todos. Hatimá Tova. Hatimá Tova. Gracias.